A veces uno dice una palabra o hace un gesto que a ellos les puede ofender, ¿no? Y que para nosotros es completamente natural. Es como morir un poquito cada vez a lo que hemos vivido para volver a nacer a una nueva cultura. Misionera en plena guerra. A ver, yo llegué en el año 90. En el año 92, en el mes de octubre, en noviembre del 92, estalló la guerra. Pero estalló la guerra ahí adentro de la ciudad. Hubo un proceso de elecciones ahí, porque el presidente José dos Santos, que está hasta ahora, ¿no? Sigue siendo presidente de Angola, él ya llevaba muchos años ahí. Entonces, la guerra es con la guerrilla, con el partido contrario al gobierno, que es la UNITA. El partido del gobierno es el MPLA. Entonces, la guerra es entre el MPLA y la UNITA. Nosotros estábamos en una zona que pertenecía al gobierno, al MPLA. Y lógicamente estábamos con militares y todo del gobierno. Pero en el año 91 se comenzó un proceso para las elecciones y nombrar el nuevo presidente. La convocatoria a elecciones generales hacía suponer el fin de la guerra civil, pero el resultado no fue aceptado por UNITA, que denunció un fraude electoral y reanudó la lucha armada en 1993. El 29 de septiembre fueron las elecciones, pero fueron unas elecciones en las que hubo manipularon muchísimo los votos y todo. En la ciudad que nosotros estábamos, en el Parque Central, al día siguiente de las votaciones, estaban cantidad de urnas con los votos que llegaban de la zona de la guerrilla. Y bueno, ahí estaba la ONU, estaban los cascos azules, estaba toda la gente, los observadores internacionales, pero en verdad nosotros veíamos que los votos que pertenecían a la guerrilla se quedaron ahí, no fueron escrutados. A mí personalmente eso ya me causó una rebeldía tremenda, ¿no? No es que yo hubiera sido partidaria de ninguno de los dos partidos, pero sí me dolió el ver la injusticia que se estaba cometiendo en ese momento. En el mes de noviembre, pues como ya las elecciones, los resultados y todo lo demás, la gente de la guerrilla no se sintió satisfecha y mucha gente del pueblo mismo que estaba en la zona del gobierno tampoco. Entonces, como los militares de la guerrilla habían entrado en las ciudades, estalló la guerra dentro de las ciudades. Nosotros pasamos 5 días sin poder salir de la casa. Vivimos momentos horrorosos porque nuestra casa estaba justo en el límite de la entrada de la ciudad. Entonces los militares disparaban de aquí y la guerrilla disparaba del otro lado. Fueron momentos muy duros. Al menos 3.500 muertos, 4 millones de refugiados y unos 100.000 mutilados, especialmente por las minas antipersonales, fueron el saldo de esta guerra. Y claro, permanecimos ahí ya sin luz, sin agua, sin teléfono y con la comida que teníamos en la casa y comiendo más personas de las que pensábamos que podíamos tener. Nosotros éramos 5 y estábamos 11 o 12 personas ahí. A los 5 días que conseguimos salir, eso fue lo más doloroso. Encontramos en la calle, ¿no?, los cadáveres y todo. Bueno, eso era horroroso porque ya llegaban las palas mecánicas, comenzaron a recoger los cadáveres, a enterrarles en fosas comunes. Pero como estábamos en el 4º piso nosotros, veíamos cómo la gente del gobierno cogía a familias que ellos consideraban que eran enemigas, los niños pequeñitos, los papás con los hijos en brazos, y les llevaban al otro lado del puente, un barrio que se llama La Shawandi. Les llevaban a ese barrio y después supimos nosotros que les metían a las familias enteras en esos tanques de gasolina vacíos, de 200 litros, esos tanques grandes así. Les metían ahí, les tapaban y les mataban por asfixia.
Eso es tremendamente doloroso irlo viviendo, ir descubriendo, ¿no? En un departamento de la casa donde estábamos, pues habían 3 niños que se quedaron, les llevaron al papá y a la mamá y los niños se quedaron solos. Nosotros fuimos a verles porque eran pequeñitos, la mayor tenía unos 7, 8 añitos, el menor debía tener unos 3 años. Les dijimos que vengan y se queden con nosotros y ellos no quisieron. Mi papá, mi mamá van a volver y tienen que encontrarnos en la casa. Entonces comenzó el saqueo, la destrucción de la ciudad, queman absolutamente, o sea, roban de los almacenes de las casas y comienzan a incendiar todo. Nosotros salíamos a la calle, ya no había comida, quedamos completamente aislados del resto del país, se puede decir, o sea, la ciudad fue minada. Primero por la guerrilla, después por el gobierno, después por la guerrilla. Como la guerra estalló como a las 3 de la tarde y el 99% de la población vive del cultivo, ¿no? Entonces, los papás se quedaron afuera, los niños se quedaron dentro de la ciudad. Pero en este tiempo nosotros vivimos completamente alimentadas por el Programa Alimentar Mundial. Llegaban de 15 a 17 vuelos por día, por una población de unos 300,000 habitantes más o menos. Era lo único que teníamos para comer. Recibíamos una ración cada 15 días, 1 kilo de afrejol, 1 kilo de maíz seco, podían darnos algo de arroz, 1/4 de litro de aceite, un poquitito de sal, un pedazo así de jabón, y recibíamos exactamente igual lo que para la población recibíamos nosotros también. Salíamos cada 3 o 4 meses a la capital para comprar, pues, máximo podíamos llevar 20, 25 kilos de comida, no podíamos llevar más y eso tenía que durarnos 3 o 4 meses. Además llevábamos comida para aumentar un poco más a la ración de lo que dábamos la comida en los comedores. Llegamos a tener en nuestro comedor hasta 2,800 personas. Las hermanas me dieron la oportunidad de que hiciera un curso de primeros auxilios y me sirvió muchísimo. Les atendíamos ahí mismo, pues por el paludismo, parásitos, anemias, todas esas cosas. Atendíamos de 100 a 120 enfermos por día. Porque los hospitales, quedaron 2 médicos para atender toda la gente, todo el pueblo. Ellos se dedicaron especialmente a atender cirugías y, bueno, los casos más graves, ¿no? Pero los misioneros tuvimos que hacer de todo, absolutamente de todo. Angola aún tiene una de las tasas de mortalidad materna más alta del mundo, con 14,000 fallecimientos por cada 100,000 partos. Todo el trabajo de pastoral, digamos, catequesis y todas esas cosas quedó suspendido. Comenzamos a atender en unos comedores una sola comida al día para toda la gente. Y era una sola comida, no había para más. Lo que ellos comían en los comedores era lo único que tenían para todo el día. Era un plato de una masa de fungi, que le llaman ellos, que es la harina de yuca, que es lo que se le muele así, queda como el engrudo, igual que el engrudo nuestro así. Y si no, la misma masa, pero hecha con harina de maíz. Había veces que nos llegaba carne o pescado, pero seco, pero descompuesto la mayor parte de veces. Y cuando nosotros podíamos salir, porque no había cómo salir por carretera, teníamos que pedir a los pilotos de los aviones que nos lleven, porque los vuelos comerciales desaparecieron, todos los aviones fueron habilitados para llevar la comida, algunos aviones también para llevar combustible, entonces viajábamos en esos aviones sentados en el suelo, sin cinturones de seguridad ni asientos. Pero eso de ver cuando bajamos del avión, bajamos las escaleras y ver el avión rodeado de militares, con armamento por todo lado y armamento muy pesado también. Entonces, uno como que, bueno, siente miedo y la inseguridad, bueno, aquí qué va a pasar, nos matan, no nos matan, ¿qué van a hacer, no? Eso fue tremendo. Y yo creo que nunca me acostumbré a ver un militar armado al lado mío. Después del abuso que ellos cometen por abuso de autoridad, por la fuerza que tienen al tener un arma, ¿no? Uno no tiene libertad ni siquiera de las cosas que lleva en su equipaje, ¿no?
Ellos cogen, abren, sacan lo que les interesa y todo lo demás. Entonces uno va viendo que en realidad está llegando a un lugar en el que no se respeta a la persona como ser humano, ni en sus valores más mínimos, ¿no? La mujer en sí no es respetada. La cultura de ellos, a pesar de que es una cultura matriarcal, ¿no? Pero, por ejemplo, el apellido que utilizan es el apellido de la mamá. Pero en realidad la mujer, si, por ejemplo, yo me caso, pero tengo una hermana mayor para mí. Mis hijos están sometidos a la hermana mayor y ella es la mamá. Entonces, es un poco difícil de entender. Ella es la que va a tomar las decisiones sobre los hijos de las hermanas menores. Pero el marido, el esposo, tiene su autoridad sobre su mujer. Allá, por ejemplo, las mujeres con los hijos comían en la cocina. El marido comía en el comedor con mantel, con cubiertos y con todo. La mujer con los hijos en el suelo y comen en la olla y todas esas cosas. Entonces son cosas que a uno le chocan y le impactan tremendamente. La mujer es maltratada totalmente, físicamente, psicológicamente, es muy maltratada. Entonces nosotros como religiosas lo que intentábamos era hacerles descubrir a ellas el valor que tienen como mujeres, primero como hijas de Dios, ¿no? Que ya como hijas de Dios merecemos un respeto. Y después el valor que ellas tienen como mujeres al estar junto a sus esposos formando un hogar y todo. Pero eso, entre la guerra, la situación que se vivía y todo lo demás, pues casi no podíamos hacer mucho tampoco. Angola no tiene un sistema legal fuerte que se dirige especialmente a la violencia doméstica, que permita que estos casos sean seguidos de cerca y lleven al posible arresto al agresor. Aquí está mi experiencia más dolorosa. En un principio nos dieron solo para 300 personas la comida. Entonces, claro, no podíamos atender a todos. ¿Qué es lo que nos dijeron? Que teníamos que ver principalmente los niños que estaban en peligro, ¿no? Y claro, usted les veía la carita llena y bueno, a los que estaban medios enfermos que entren. Y entraban 200, 300 niños y los demás se quedaron afuera llorando. Sabíamos que no había comida para ellos, que sus papás no les podían dar nada de comer. Entonces, sentirse uno juez de una criatura que tiene hambre y decirle, tú entras porque estás pálido, porque estás desnutrido, y tú porque tienes la carita redonda y te quedas afuera y no comes. Nosotros llegábamos a la casa, padre, y era imposible poder comer. No éramos capaces de llevarnos un bocado de comida a la boca, porque era tan doloroso saber que se habían quedado tantas criaturas sin comer y que nosotros llegábamos a la casa a comer. Eso nos pasó los primeros 4 o 5 días. La hermana esta que le digo, Anunciación, nos dijo, mira, si nosotros no nos cuidamos, no podemos cuidar a ellos. Si nosotros nos enfermamos, tenemos que salir, ¿y quién va a atenderles? Comíamos llorando. Entonces, no fuimos capaces de dejar niños de afuera. Comenzamos a hacer entrar mayor cantidad de niños de los que nos permitía la ración de comida que nos habían dado. Y eso iba contra las normas de alimentación de los programas que nos entregaban la comida. Entonces, estábamos cometiendo un error tremendo. Pero hablamos con el obispo, le explicamos el asunto y dijo, bueno, hermanas, si ustedes pueden, consigan comida. Comprábamos la comida que robaban. Los mismos militares, gente del gobierno robaban la comida, nos vendían a $100, $120, un quintal de frijol, de maíz, de azúcar, de arroz, todo costaba lo mismo. Y era la misma comida que había llegado y había sido entregada al gobierno. El gobierno recibía el 80% de la ración de comida y la iglesia recibía el 20%. Con el 80% ellos podían dar de comer una semana. Con el 20% dábamos nosotros de comer todo el mes a los que nos habían indicado que nos correspondía según el lugar, más toda la gente que las otras 3 semanas no recibía comida en los comedores del gobierno. Salíamos nosotros a la calle
y encontrábamos gente adulta, hombres, mujeres de 30, 40 años, tirados en la calle, esqueletos que ya no tenían fuerzas ni para pararse. Nosotros les llevábamos en el carro al hospital. Por la puerta de adelante les llevábamos a que les atiendan, y los enfermeros por la puerta de atrás les sacaban porque no tenían medicinas, no tenían comida. Murió una cantidad de gente impresionante. Un día nos dijo una señora: hermanas, los únicos blancos que han quedado aquí son ustedes, los misioneros, y ustedes nos están salvando la vida. ¿Qué más evangelización quiere? Fue la respuesta de una señora, porque yo le dije: qué pena que no podemos tener catequesis. Hermana, ¿qué más? Ustedes nos están salvando la vida. Quedamos completamente aislados del resto del país, se puede decir. O sea, la ciudad fue minada. Primero por la guerrilla, después por el gobierno, después por la guerrilla. Como la guerra estalló como a las 3 de la tarde, y el 99% de la población vive del cultivo, ¿no? Entonces, los papás se quedaron afuera, los niños se quedaron dentro de la ciudad. Se dividió completamente la familia casi por 9 años. A los 5 años comenzaron ya a abrir un poquito las carreteras y comenzaron a regresar un poco, ¿no? Pero prácticamente 9 años después como que se comenzó ya a estabilizar un poco la situación, y los papás regresaron, comenzaron a unirse con sus hijos. Yo le preguntaba a Dios que en realidad, ¿por qué había tanta diferencia entre el mundo del que yo venía al mundo con el que yo me había encontrado? ¿Y qué es lo que yo podía hacer en esos momentos como persona para ellos, ¿no? La inseguridad misma de la guerra, los militares y todo lo demás. A veces sí me preguntaba: bueno, Dios, ¿qué quieres que hagamos aquí? ¿O qué estoy yo haciendo aquí? No voy a negar que muchas veces, frente a toda esta impotencia, uno quisiera regresar, hubiera querido volver a mi tierra, a mi país, ¿no? Pero yo decía: no, aquí por lo menos estoy con ellos. Puedo rezar y pedir por las necesidades de lo que yo estoy viendo que ellos están sufriendo este momento. Y después pienso que ser misionero, yo descubrí ahí, ser misionera es estar ahí junto a la gente y que ellos sepan que hay alguien que les puede extender una mano, porque Dios es el que le va dando a uno fuerzas, Dios va permitiendo que uno resista en enfermedades, en todas las cosas, la falta de alimentación. Pasamos casi 5 años sin comer nada de verduras, legumbres, nada. Todo lo que comíamos eran cosas secas. Cuando yo regresé acá tenía 4 úlceras sangrantes. ¿Cuánto qué? Úlceras sangrantes. Entre el estrés de la guerra y la falta de la alimentación que no era adecuada, ¿no? Le puedo decir así sinceramente, toda esta experiencia de dolor, de sufrimiento que compartimos, porque no fue solamente ver, fue compartir, fue vivir con ellos. Experimentamos los bombardeos, la inseguridad. Un día nosotros estábamos en la casa después del almuerzo y oímos disparos, ¿no? Entonces salimos a la ventana. Estaba una mujer tirada en el suelo. El militar disparaba alrededor del cuerpo de ella sin llegarle las balas al cuerpo. Le disparaba alrededor del cuerpo de ella. Y cuando nosotros salimos y le dijimos: ¿pero qué estás haciendo, hombre? ¿Le vas a matar? Él nos apuntó a nosotros y nos dijo: ustedes no tienen nada que ver. Nos insultó, nos dijo blancos de todos los colores. nos insultó muy fuertemente, ¿no? Entonces dijo: ¿y a ustedes qué les importa? Es mi mujer y yo puedo hacer lo que quiera con ella. Al final le dijimos a él que le deje, que si quería comida nosotros le íbamos a dar comida, pero que le deje a la mujer ahí con nosotros y que él se vaya. Bueno, le dimos comida, le dimos medicamentos y el hombre se fue, le dejó a la mujer. ¿Y por qué le trató así? Porque ella no quiso irse con él, no quiso tener relaciones con él. ¿Es tu marido? No le conozco. En la situación actual de Angola, la esperanza de vida de sus habitantes es de 45 años para los hombres y 49 años para las mujeres. Apenas el 51% de la población tiene acceso a agua potable. La mortalidad infantil rebasa el 11%. Yo como persona no tengo fuerzas para poder hacer algo. Y del único ser que podemos sacar fuerzas para ayudar es de esa intimidad con Dios, creer en Él y decirle: mira, aquí estoy, yo no puedo hacer nada, tú lo tienes que hacer todo. El último viaje que hicimos, porque
fuimos a recibirle a Dolores Bajaña, una hermana también mercedaria, misionera de aquí de Ecuador, que viajó. Fue el último viaje cuando le fuimos a buscar a ella, cuando íbamos a Luanda. De la salida de la ciudad de Malange había un puente muy grande. Entonces nosotros comunicábamos que íbamos a salir y los militares nos daban un pase, una autorización para poder salir de la ciudad y poder entrar en otra ciudad. Se vive todo ese sistema, ¿no? Llegamos como 7:05, 7:10 al puente. Y claro, íbamos así y me dice Anunciación, ay, dice, llevamos a lavar el carro y mira, se quedó todo, dicen, el rosario, teníamos ahí nuestras cositas en la parte del carro, le poníamos siempre adelante. Y yo saqué un Cristo que me dio el Padre. El momento que yo coloqué así el crucifijo en la parte del carro, vi un alambre, pero un alambre finitito. Y le digo, frena, Palacio, nos vamos. Pero ya fue tarde. Nos llevamos el alambre y todo, y cuando ella paró en medio puente. Bueno, nos rodearon los militares con fusiles y con todo, y Anunciación decía, meu filhinho, perdoa, meu filho, no quis hacer eso. Total es que el muchacho, el militar se acercó, era pálido, y dice, hermanas acaban de pasar por encima de las minas del puente. No se accionaron, no sé por qué. Entonces, vivíamos de milagro en milagro. Yo pienso que para el ser humano lo que más vale es la verdadera libertad. Y la verdadera libertad está en el amor, Padre. Cuando hay amor, hay respeto, hay consideración para la persona. Usted es capaz de dar su vida por esa persona. Y la verdadera libertad está fundamentada en el amor, porque yo soy libre cuando amo, cuando por amor yo estoy haciendo lo que nosotros hicimos. Yo sentía como una obligación mía el dar una respuesta a Dios y decirle a Dios, mira, tú me das tanto a mí, yo no tengo por qué medir lo que tú me estás pidiendo. Lo que le dije antes, ser misionero es simplemente estar en el lugar donde uno debe estar, donde Dios quiere que uno esté. Porque no es simplemente hacer cosas. A veces no podemos hacer nada, pero estamos ahí junto a alguien que nos necesita, que nos mira, que ve simplemente el saber que una persona le está entendiendo, comprendiendo, le está extendiendo la mano. Nosotros pasamos casi 3 meses sin hacer absolutamente nada. Simplemente rezábamos porque no podíamos hacer nada nosotros. No había comida, no había medicina, no había nada. Y optamos por quedarnos porque pensamos que después en algún momento íbamos a poder comenzar a ayudarles a ellos. Es la presencia, es el decir, bueno, Jesús está en medio del sufrimiento de ustedes y aunque parezca imposible, Él nos va a ayudar. Y hablar de Dios, del amor del Padre, pues es muy difícil. Con palabras no puede usted hacerles comprender, pero ellos pueden comprender con la presencia, con el estar ahí. Me encantaría, volvería a hacer lo mismo, aún sabiendo los peligros y todo lo que vamos a pasar. Es una experiencia de vida que nos hace, por lo menos a mí, me ha hecho madurar en la fe, me ha hecho confiar más en Dios, amar más a las personas, reconocer el sufrimiento, el dolor de la gente, valorar. El amor a Dios y la preocupación por la gente han llevado a la hermana Clara Luz González a seguir sirviendo, esta vez en Filipinas, desde finales del año 2011. Pero en su corazón aún lleva los tristes recuerdos de Angola. Éramos un manojo de nervios y cualquier cosa nos hacía saltar. Se vive una situación que personalmente, ¿no? Psicológicamente uno sufre muchísimo. A veces me pregunto cómo fuimos capaces de poder sobrellevar todo esto y cómo fuimos capaces de vivir todo este tiempo ahí, ¿no? Pero yo tengo una sola respuesta, es Dios. Lógicamente no se puede ser feliz porque estamos viendo el sufrimiento de la gente, no podemos hacer nada. Lo único que yo nos llamaría felicidad, simplemente la satisfacción de poder estar ahí con ellos, pero felicidad no. Una satisfacción interior, personal, que le dice, bueno, estás haciendo algo y vale la pena, puedes quedarte, pero feliz no.